A día de hoy no puedo olvidar lo que me dijo. Lidia, no sé si voy a poder con este tratamiento. Y lo peor con esta enfermedad. No era solo el miedo al tratamiento, sino la incertidumbre de enfrentar algo que le cambiaría para siempre su vida. Y por supuesto la de toda nuestra familia. Fue un solo día cuando le escuché esa frase. El resto estaban llenos de vitalidad, de humor, de todo aquello que la caracteriza. Supongo que llevaba tiempo acumulando ese pensamiento, pero ese día lo soltó así. Y sí, no fue fácil. Una persona espontánea, una mujer incansable, a la que la vida le había encomendado hasta ese día cuidar de mucho. Pero desde aquel diagnóstico tocaba ser un poquito más egoísta y tenía que hacerse mucho más caso del que se prestaba normalmente. Tocaba atenderse al mil por mil. Años de tratamiento con su ida y venida, efectos adversos complicados, no termina de reconocerse, altibajos emocionales de todo tipo, asumiendo pérdidas importantes. Un cóctel perfecto para caerse miles y miles de veces en el camino. Al final el pronóstico fue mejorando afortunadamente, pero no era menospreciable su actitud y su fuerza mental. Y por eso comienzo aquí. Me llamo Lidia, soy farmacéutica, visitadora médica y docente sanitaria. Y hoy vamos a hablar de cáncer compartido. Y es que todos tenemos una persona que ha pasado y pasa por un proceso así, en el que cada día miran la vida de un color diferente. Y está bien detenernos y reflexionar. ¿Estamos mejor que antes? Un pequeño momento para analizar cuánto ha evolucionado esa tasa de supervivencia de esta enfermedad. Afortunadamente se estima que se ha duplicado la supervivencia en los últimos 40 años y es probable, aunque lentamente, continúe aumentando en los próximos años. En España, más de 280.000 personas son diagnosticadas de cáncer en 2025 y se estima que esta cifra aumente hasta 340.000 en 2040. La tasa de supervivencia media es aproximadamente el 55% y tenemos el objetivo de alcanzar el 70% en 2030. La esperanza asociada a estos números va de la mano de poner foco en la prevención con mejores protocolos de detección precoz, diagnóstico temprano y cribado, así como la evolución y la innovación en los tratamientos. El camino emocional por el que pasa el paciente oncológico no es nada fácil. Sienten soledad, a veces rabia, están agobiados por no entender, desesperanza, incredulidad, negación, culpa, estrés, depresión, una montaña rusa de sensaciones que acapara todo el recorrido. Preocupación por los tratamientos y por los efectos secundarios. La vida pasa a girar en torno de esa visita al hospital, mientras se adapta a la nueva realidad física, convive con la fatiga y el cansancio, buscando también mantener una rutina física, una actividad física y una buena alimentación, incluso intentar mantener actividades placenteras, ¿no? que motiven. Ni es fácil de asumir ni es fácil de gestionar todo esto. Y es que el manejo de muchos de ellos, como el estrés, pueden determinar incluso la capacidad de mejora que tiene cada paciente. Hay estudios que hablan de que el estrés en ocasiones se adueña del proceso, pudiendo alterar el crecimiento y la diseminación, agravando el proceso de recuperación. El cáncer, además de afectar y representar una enfermedad con alto impacto físico, es también un tsunami emocional que afecta no solamente a los pacientes, sino también a familias y a cuidadores. Si hablamos de solo depresión, los datos nos dicen que hasta el 25% de los pacientes podrían desarrollarla durante su proceso oncológico. Y si tenemos en cuenta la dualidad depresión y ansiedad, que es lo que nos acapara hoy, nos acercamos casi al 50% de incidencia, un dato altísimo. Por ello, algo en lo que creo firmemente es que es muy necesario, a la vez que terapéutico, el darle voz a las emociones. Es importante aceptarlas, comprenderlas, buscar formas de afrontarlas, ya sea a través de una conversación, de la meditación o del apoyo espiritual. Hablar y exteriorizar lo que preocupa, lo que cabrea o lo que angustia, compartir miedos o esos sentimientos de culpabilidad que emergen por pequeños momentos, incluso preguntar todo lo que no se termine de entender o se necesite saber. Cuanta más información tenemos, más seguros y más capaces nos encontramos frente a todo. Menos dudas y menos divagamos mentalmente. La información siempre conlleva el poder a tener esa tranquilidad y confianza tanto en uno mismo como en los demás. El cuidador, como ese paciente invisible, no debemos de olvidarnos de él. Es una pieza clave en la atención al paciente. Muchas veces el padre de la familia, otras veces los hijos o hermanos o cualquier otra persona allegada. Muchos de ellos sienten satisfacción personal al cuidar a su ser querido con cáncer. Lo ven como una oportunidad, incluso como un reto que les permite demostrar
el amor y el respeto que tienen hacia esa persona, sentirse útiles y saber que es un ser querido que los necesita y que tienen esa oportunidad de poderlo hacer sentir bien. Según una revisión sistemática, el 42% de los cuidadores presenta síntomas de ansiedad y depresión. El síndrome del cuidador quemado, que así también se llama, es una realidad que debemos de visibilizar. Si hablamos un poco de las causas y los factores de riesgo, por supuesto el estrés crónico. Ser cuidador de un ser querido con cáncer puede ser una fuente de estrés constante, que desgasta al cuidador a nivel físico y psicológico, pudiendo dificultar también incluso la atención al paciente, afectando su calidad de vida. El cuidador incluso puede abandonarse a sí mismo, abandona necesidades propias, pierde su independencia, por así decirlo. A menudo dejan de lado sus propias necesidades para centrarse en el paciente, lo que a largo plazo afecta negativamente a su salud. Se tienden a aislar y se sobrecargan, sentirse cansados, sin energía, tristes y aislados incluso son experiencias comunes que responden al estrés crónico y que pueden llevar a la depresión. Es crucial que los cuidadores reconozcan estos síntomas de manera temprana y busquen apoyo, como la colaboración con familiares, actividades recreativas, incluso atención médica si así lo necesitasen en el momento que esté empeorando esta situación. Hablamos y nos situamos en el estrés, la ansiedad y la depresión. Además de los números analizados anteriormente, se ha visto en España que un 36% de los supervivientes de cáncer sufre ansiedad 5 años después del tratamiento y un 22% desarrolla depresión, lo que viene a explicarnos que incluso cuando el cáncer está controlado, la herida emocional sigue abierta. Si profundizamos un poquito más en estas sensaciones, hablamos de estrés cuando existe una respuesta del cuerpo y la mente a un factor o un estímulo externo y desaparece en cuanto esta situación se resuelve. Mientras tanto, la ansiedad es una emoción de preocupación, de temor persistente ante un peligro que se está anticipando incluso en ausencia del factor estresante original. El estrés es una reacción a una situación, mientras que la ansiedad es una reacción a una preocupación, afectando tanto a la esfera cognitiva, conductual y fisiológica. Teniendo en cuenta que existen dos tipos de ansiedad, la adaptativa y la patológica, vamos a ver la diferencia. La ansiedad adaptativa se activa como un mecanismo de alerta, de preparación ante una amenaza o peligro, facilitando poner en marcha los recursos para afrontarlo. Este tipo de ansiedad en su justa medida es necesaria, útil y positiva, ya que alerta al cuerpo y lo prepara a la acción. En cuanto a la duración, es proporcional a la causa, es breve, 1 o 2 semanas como mucho. En la ansiedad adaptativa no se requeriría tratamiento alguno. Sin embargo, cuando hablamos de una ansiedad patológica, hacemos ya alusión a una reacción totalmente desproporcionada ante ese estímulo que la está desencadenando. Y esta se escapa del control voluntario, se hace intensa y recurrente, generando una incomodidad y un malestar significativo. Es decir, interfiere negativamente en la vida de esa persona que la padece y por ello sí que es susceptible de tratamiento. Si nos centramos en la depresión, cabe destacar que a pesar de su elevada incidencia, lamentablemente es un trastorno habitualmente infradiagnosticado y que en ocasiones no recibe tratamiento adecuado. Este hecho conduce a una mala calidad de vida, una inadecuada adherencia al tratamiento y, por supuesto, un peor pronóstico, o lo que es lo mismo, una menor tasa de supervivencia en esta población médica. ¿Lo que siento es depresión? Vamos con el diagnóstico. No todo lo que el cuerpo interpreta negativamente es depresión. La tristeza no es depresión. Un trastorno adaptativo como una reacción a un estímulo psicosocial, por ejemplo, estar triste y padecer ansiedad después de la muerte de un ser querido, un estudiante que no puede concentrarse, un adolescente que se aísla después de la separación de su pareja, o cambio incluso en los patrones de sueño y apetito debido a una complicación económica. Esto no es depresión. La distimia o la tristeza tampoco es depresión. La anedonia es parte de la depresión. Vivir un duelo, pasar ese duelo no es depresión. Hago mención a esto porque, hablando de una forma un poquito más genérica, durante el desarrollo de mi trabajo en visita médica, es frecuente que me cuenten los médicos de atención primaria que muchos de estos pacientes llegan a consulta tristes, llegan cansados, cabizbajos ante situaciones de carácter puntual. Demandan tratamiento antidepresivo o algo bueno y rápido para dormir ante esos episodios agudos que pueden estar relacionando
que pueden estar relacionados, con lo que contamos en estas líneas previas. A menudo nos aventuramos al autodiagnóstico, confundiendo que la depresión es algo más que sentirse triste de vez en cuando. Es un problema médico que se caracteriza por sentimientos continuos de tristeza, desesperación, pérdida de energía y dificultad para afrontar la vida diaria. Y por supuesto ha de cumplir unos criterios temporales. Si tenemos esos sentimientos durante la mayor parte del día por más de 2 semanas de duración, es posible que estemos ante un cuadro de depresión mayor. Existen otros parámetros de carácter analítico, en concreto en sangre, que aumentan la probabilidad de la depresión y que detectarlos también nos permite afianzar y concluir el diagnóstico de la depresión, o incluso ayudar a descartar otras patologías que puedan emitir señales parecidas. Por ejemplo, hablamos de los niveles de folato y vitamina B12. Ambas vitaminas se asocian a un mayor riesgo de depresión. Estas vitaminas esenciales desempeñan un papel crucial en la función cerebral y en la síntesis de neurotransmisores. Vitamina D, hablamos muchísimo de ella y está involucrada en muchísimos mecanismos metabólicos. No solamente una vitamina, sabemos que tiene un papel hormonal muy importante, la llamamos la vitamina del sol. Está relacionada con la regulación del estado anímico, cumple una función cardiovascular muy importante, inmunológica y a nivel nervioso. Gracias a su actividad antiinflamatoria y neuroprotectora podemos ver muchos beneficios. Los niveles de calcio y magnesio son minerales también que afectan, o son niveles también que afectan muchísimo en la regulación de los neurotransmisores y el funcionamiento general del cerebro. La creatinina y el nitrógeno ureico en sangre también son importantes en el screening de esta depresión. Los riñones desempeñan un papel vital en el filtrado de los productos de desecho en la sangre. La creatinina y el nitrógeno ureico son marcadores utilizados para evaluar la función renal. La disfunción a este nivel puede conducir a una acumulación de toxinas, lo que puede repercutir en la salud mental. Medir la hemoglobina, el hematocrito y los glóbulos rojos y por supuesto la función tiroidea también son importantísimos para relacionar con una sintomatología o no, con un cuadro de diagnóstico de depresión mayor. Por último, mencionar que tenemos otros recursos que ayudan al diagnóstico, que son un apoyo, son complementarios a lo que ya habíamos dicho, y son los test de cribado. Los más utilizados son el inventario de depresión de Beck y el cuestionario de salud del paciente, que estáis viendo en pantalla, en el que a través de ciertas preguntas, en el primer test son 21 preguntas, en el segundo son 9, se permite rápidamente detectar estos síntomas depresivos o incluso asignarle un nivel de gravedad. Pero como digo, esto no solo es suficiente. El diagnóstico definitivo de la depresión debe ser clínico y realizado por un profesional de la salud mental tras esa entrevista y no mediante pruebas complementarias. Hablamos ahora del tratamiento de la ansiedad y la depresión. Más vale prevenir que curar. Este dicho popular lo utilizo hoy porque cobra especial importancia e incluso razón. El mejor tratamiento es la prevención y así hablan los estudios que analizan el impacto de estas herramientas o metodologías puestas en marcha para llevarlas a cabo. En este sentido será vital hablar de un recurso importantísimo como es el abordaje psicoterapéutico. Tanto paciente como cuidador tienen acceso a una consulta de psicooncología durante este proceso. Este servicio acerca herramientas útiles como saber o cómo afrontar el diagnóstico, el tratamiento y el posible final de cualquier tipo de cáncer. El psicooncólogo va orientando y va dando apoyo emocional en todas estas etapas, sobre todo para la adaptación a los trastornos psicológicos y físicos que va experimentando. Problemas en la piel, anorgasmia, falta de la libido, caída del cabello, una extirpación mamaria, etc. Además, sabemos que hay diversas asociaciones dedicadas a la atención de este tipo de pacientes y que a través de charlas, jornadas, terapias de grupo consiguen mejorar ese bienestar. Si nos enfrentamos un pasito más adelante en el proceso, el objetivo de tratamiento de la depresión sería alcanzar la remisión de los síntomas y la recuperación funcional de la persona. Este concepto ha sido evolutivo y hoy en día, por ejemplo, en mi trabajo voy hablando de que restaurar la funcionalidad del paciente es una de las grandes prioridades, no solamente tratar a nivel sintomático. Hay que evitar la recaída, la recurrencia, la cronificación del proceso, así como también hablar del suicidio. Con ello logramos muchísimas cosas, entre ellas mejorar el pronóstico, restablecer el funcionamiento laboral y psicosocial,
mejorar la calidad de vida de esta persona, reducir el sufrimiento, incluso la mortalidad, disminuir o dificultar el control de diferentes enfermedades médicas como la diabetes, la hipertensión, etc. Todo esto estaría muchísimo más controlado. E incluso evitar el desarrollo de un trastorno que pueda estar relacionado con el consumo de sustancias. Ansiedad patológica. Hemos hablado que, a diferencia de la ansiedad adaptativa, el abordaje en este caso debería ser integral, farmacológico, psicológico y social. De esta manera se suelen combinar psicoterapia, con especial énfasis en la terapia cognitivo-conductual para aprender a manejar los miedos, y la farmacoterapia, donde incluimos los antidepresivos como tratamiento a largo plazo y benzodiazepinas para tratamientos más agudos. Es fundamental el enfoque personalizado y analizar el balance beneficio-riesgo que aporta cada uno de estos fármacos. No todos los pacientes tienen la misma tolerancia, no todos necesitan lo mismo y ni a todos les funciona lo mismo. Las benzodiazepinas son una clase de fármacos psicotropos ampliamente utilizados en el tratamiento de los trastornos de la ansiedad, del insomnio y de los trastornos convulsivos. Actúan sobre el sistema nervioso central, potenciando la acción del GABA, lo que genera pues, ese efecto sedante, ansiolítico, anticonvulsivo y relajante muscular. Su acción y respuesta es muy variable según el mecanismo de acción que tenga y sobre todo de su vida media. Por ejemplo, alprazolam tiene un inicio de acción muy rápido pero poco duradero, máximo 15 horas, frente a un diazepam que tiene un inicio de acción pues también rápido, pero la acción es muchísimo más duradera, hasta casi 70 horas podría estar. ¿Cuándo provocan la dependencia a las benzodiazepinas? Hablar de dependencia supone hablar de cómo un fármaco deja de responder a la dosis habitual de toma. Esta tolerancia se manifiesta como la necesidad de dosis cada vez más alta para obtener el mismo efecto. Los factores que más influyen en esta dependencia son, por supuesto, el tipo de benzodiazepina que se está utilizando. Las de vida media más corta suelen tener un mayor potencial adictivo. La duración del tratamiento, cuanto más tiempo se consuma, mayor es la probabilidad de desarrollar tolerancia y dependencia. Se aconseja que no se supere el mes de tratamiento. Dosis más altas pueden acelerar el desarrollo de la tolerancia. Asimismo, se ha reportado tolerancia farmacológica cuando la toma se realiza por un tiempo mayor a estas 4 semanas, como estoy diciendo, así como la aparición del síndrome de abstinencia en el 30% de los pacientes después de un tratamiento de 8 semanas. También cabe destacar que diazepam y alprazolam son las moléculas que con más evidencia actúan en sinergia con antidepresivos para abarcar ambos trastornos. El consumo a largo plazo provoca efectos adversos, esto es indudable. Una sedación excesiva que puede alterar el día, ¿no? La rutina que tengamos durante el día, estar un poquito más adormecido, tener algún conflicto con otras sustancias sedantes donde se sumen la acción y el efecto de los mismos, deterioro de la memoria. Se sabe que las benzodiazepinas pues, producen un deterioro cognitivo en tratamientos mal ejecutados y prolongados. Un detalle importantísimo es que hay que informar a los pacientes acerca de que los antidepresivos no son adictivos. Este es uno de los grandes temores, o los más frecuentes, que se suele preguntar en consulta, incluso en farmacia, y una de las barreras más comunes para que afecten el tratamiento. Algunos de los efectos adversos más frecuentes, sobre todo al inicio del tratamiento, son las náuseas, la diarrea, dolor de cabeza, temblores, alteraciones del sueño. En algunos pacientes puede ser más la somnolencia la que generen y en otros el insomnio, dependiendo de si el antidepresivo es más activador o más inhibidor. Y por supuesto también recordar al paciente que el antidepresivo tarda una semana en empezar a hacer efecto, normalmente entre 2 y 3 semanas. Al igual que con las benzodiazepinas, la prescripción de un antidepresivo lleva implícito una evaluación del perfil del paciente para seleccionar cuál es el más efectivo y cuál es el más ventajoso. Como veis en esta imagen, son varios los mecanismos de acción y dependiendo de si actúan más en serotonina, en noradrenalina, en dopamina, pues darán lugar a resultados más antidepresivos, más ansiolíticos o más procognitivos. También es importante tener en cuenta el síndrome de retirada que tiene cada uno de ellos, es decir, la capacidad de producir un desequilibrio abrupto de los neurotransmisores cuando se deja de tomar este antidepresivo. Y por tanto, puede empezar a notar pues, síntomas como estoy mareado, tengo muchas náuseas, dolor de cabeza, una ansiedad de rebote increíble. De esta manera, venlafaxina y paroxetina son los fármacos que peor síndrome de retirada tienen y su desescalada pues, debe de ser aún más progresiva que si lo hiciésemos con otro tipo de antidepresivo.
Hablamos de otras opciones terapéuticas, la suplementación. Por supuesto, indicar que en caso del paciente oncológico, cualquier consulta o decisión de tomar algún complemento de los que ahora veremos debe estar totalmente supervisado por su oncólogo. Además, hago especial hincapié en la importancia del momento en el que se utiliza un preparado fitoterápico, ya que en general se desaconseja su uso conjuntamente con la quimioterapia y se recomienda que se haga en 3 sesiones. Pero, como digo, siempre buscaremos poner en conocimiento al médico que está siguiendo y guiando todo el proceso. Otras alternativas son, sin embargo, un poquito más cuestionadas, como el uso conjunto de quimioterapia y algunos antioxidantes, dado que la evidencia nos dice que la generación de radicales libres inducido por la propia quimioterapia ayuda en la destrucción de esta célula tumoral. Por tanto, no sería conveniente evitar su producción o favorecer su eliminación con el uso de estos antioxidantes. Por ejemplo, hablamos de utilizar altas dosis de vitamina C, pues podrían afectar la efectividad de la radiación y la quimioterapia. Las sustancias que en breve veremos no sustituyen los tratamientos farmacológicos cuando estos están indicados, pero pueden apoyar la función cerebral y mejorar síntomas leves o complementarse con psicoterapia. Su ámbito de aplicación es casos leves o moderados de depresión, ansiedad o insomnio. Personas con déficits nutricionales que empeoran su sintomatología. Como coadyuvantes de tratamientos médicos y psicoterapia. No son fármacos, como digo, de primera línea en depresión mayor, trastornos graves de ansiedad o insomnio, donde aquí sí que sería totalmente prioritario hablar de farmacoterapia y seguimiento médico. ¿Qué sustancias pueden ayudar a la función cerebral? En esta imagen aparecen las sustancias que a día de hoy tienen un mayor nivel de evidencia científica y apoyan la función cerebral. Por un lado, empezamos con el omega 3. En una dosis al menos de 1 gramo entre el EPA y el DHA contribuimos a la función cerebral. El magnesio, importante que esté formulado en sales de taurato y glicinato. Este mineral ayudará a la relajación muscular y nerviosa, mejorando asimismo periodos de ansiedad leve e insomnio asociado a tensión. Por otro lado, no podíamos olvidarnos de la vitamina D. Mantenerla en sus niveles óptimos, que según la literatura sería hablar entre los 30 y los 50 nanogramos por mililitro, nos proporcionaría un buen resultado a nivel de depresión, de fatiga y de síntomas cognitivos. Vitaminas del grupo B, la B6, la B9, la B12, son cofactores necesarios para la síntesis de serotonina, dopamina y GABA, con lo cual es importante también tenerlos en sus niveles adecuados. El triptófano o sus precursores, como el 5-hidroxitriptófano, es útil en la mejora del estado anímico y del sueño. La melatonina también, una hormona que va ayudando a regular el sueño. No nos podemos olvidar también de mencionar aquellas sustancias que se comportan como adaptógenos y que cada día van ganando más seguidores. Hablamos de la ashwagandha, la que nos ayuda, este extracto natural ayuda a reducir el cortisol y a reducir la ansiedad. Rodiola sería otro adaptógeno con un hueco importantísimo en el rendimiento energético, en la fatiga mental, en el estado anímico. Y por último, la valeriana, la pasiflora, y el lúpulo, que según su dosis también se pueden comportar como ansiolítico o sedante. ¿Cuánto puede aportar la farmacia aquí? Bueno, yo personalmente pienso que muchísimo. La farmacia es un pilar importante en el acompañamiento de cualquier paciente oncológico y su cuidador y cuenta con una grandísima ventaja, y es que normalmente son vecinos. Los conocemos y ellos nos conocen y por tanto existe una confianza y una cercanía. Y explicarle tratamiento, qué efectos, qué es normal, qué no es normal sentir, así como asesorarle en el manejo del dolor, la gestión emocional de la que hemos estado hablando. En ocasiones los pacientes de esta magnitud discontinúan los fármacos si experimentan efectos adversos que no comprenden o si sienten que no los pueden tolerar, o puede que algunos de ellos no se sientan mejor de inmediato y dejen de tomar el fármaco asumiendo que no está funcionando. De manera complementaria, desde la farmacia también se puede derivar a servicios de apoyo psicológico en hospital o de manera privada. Animar a los compañeros a que puedan implementar un servicio orientado a la asistencia especializada de este paciente, en el que se pongan en común pues, varias de estas necesidades: el análisis y el apoyo nutricional, un estudio dermatológico, profundización y conocer esta salud mental, información sobre la adherencia y el seguimiento terapéutico que está teniendo, e incluso nos puede ayudar a detectar señales de alarma que deben de ser estudiadas médicamente y por tanto que
que nos ayuda a derivar. En definitiva, traducir a positivos por sistemas los impactos agridulces en nuestro día a día es complicado. Esforzarse en aparentar estar bien para que los demás no nos perciban mal también es complicado. Levantarse corriendo cuando uno se ha tropezado para evitar que nos vean, pues complicado. Y si a todo esto se le suma vivir un escenario donde está presente el cáncer, todo parece que se hace cuesta arriba. Por ello, importante conocer cuántos motivos y herramientas tenemos a nuestra disposición para hacer frente de la mejor forma conveniente. Espero que os haya sido muy útil esta ponencia, todo lo que hemos hablado hoy, y gracias por supuesto por vuestra atención. Hasta la próxima.